En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. De una forma especial, gracias por el regalo de la vida en tu hija Fer. Bendícele a ella, bendice a Paola, bendice a Sergio, su hermano. Bendice a Sergio e Isabel, sus papás. Bendíceles en abundancia, como a todos los que estamos aquí, que hemos ido tejiendo lazos de afecto, de fraternidad, de amistad, de cercanía. Gracias porque nos has permitido encontrarnos para realizar este proyecto de vida cristiana, y gracias por todo lo que nos has dado y que hoy nos permite estar aquí, porque tú eres quien has permitido que nuestros caminos se encontraran para poder hoy estar en este servicio. Danos tu gracia en aquello que sabes que necesitamos. Sobre todo, gracias por el perdón que nos ofreces. Hoy te pedimos nos concedas también tener un corazón que es capaz de perdonar o que es capaz de pedir perdón. Bien, en torno a este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, voy a hacer un recorrido por una serie de frases, alrededor de 20. No son frases, son textos bíblicos, que es lo más importante, es la palabra de Dios que nos habla en torno al tema del perdón. Sobre todo para llegar a la que en mi consideración es la frase más hermosa en torno al tema del perdón. Pero bueno, dejemos que la palabra de Dios sea la que nos hable adelante para poder recibir el mensaje del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en la mañana hablábamos acerca del regalo y la envoltura o la joya y el estuche. Vinculado al tema que el día de ayer meditábamos en torno a la oración, y veíamos que si Dios nos ha dado la joya, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único. Si nos dio la joya, lo más precioso, lo más grande, pues cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa, salud, trabajo, cercanía, alguna situación familiar por solucionar, cualquier cosa que pidamos, no es más que una especie de envoltura que aquel que nos ha dado lo más grande puede darnos lo menos. Aquel que nos dio a su Hijo, que es la joya, puede darnos cualquier cosa que consideraríamos una especie de estuche comparado con lo que realmente es grande, el regalo de la persona del Señor Jesús. Pero qué bueno que hoy podemos meditar en torno a esa joya o a ese regalo que le podemos ofrecer a Dios, porque el texto habla acerca de la ofrenda, lo que tú y yo nos desprendemos para darle. Pero el Señor dice: espérame tantito, antes de que me des un regalo, envuélvelo. Pues antes que me des tu joya, ponla en un estuche.
¿Y cuál es la envoltura del regalo que me vas a dar en la ofrenda que presentas frente a mi altar? Reconcíliate con tu hermano. Si la mejor ofrenda es el corazón, pues que ese corazón no traiga rencores, que ese corazón no traiga odios, que ese corazón no tenga esos resentimientos que traes cargando. Por favor, así como yo te doy la joya y te doy la envoltura, tú que me das tu regalo, dame la envoltura. Antes de poner tu ofrenda, perdona a tu hermano. Bien, adelante, vamos a ver las frases que te comento. Y primero, el tema es en torno al pecado considerado como la enfermedad. Y sobre todo, cómo Dios nos ofrece el perdón del pecado y por lo tanto, Él aparece como el médico. El Señor refiere cuando se sienta a la mesa de Mateo, de Leví, que lo critican por sentarse en la mesa de los pecadores, de los publicanos y pecadores. El Señor dice, no son los sanos, sino los enfermos, los que necesitan al médico. Y no son los justos, sino los pecadores, los que me necesitan. Obviamente esta vinculación entre el pecado y la enfermedad nos habla de la necesidad que tú y yo tenemos de la persona de Cristo, de aquel que es el médico. Y entonces, bueno, el Señor dice, muy bien, reconócete enfermo. El problema del fariseísmo es que no se reconocía enfermo. Y quizá es hermoso que el texto de Mateo 5 defiera que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas, la de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen que están enfermos. Por eso en ese sentido, pues no obtienen al médico porque no se reconocen enfermos, no se acercan al Salvador porque no se reconocen pecadores. Adelante, el pecado se entiende también como una transgresión. Transgredir es violentar una norma, eso es la transgresión. Digamos, ir en el camino equivocado, ir contra la ruta que está marcada. O sea, yo tengo que ir hacia la derecha y yo transgredo cuando me voy a la izquierda. Yo debo respetar al otro y cuando yo le falto el respeto, yo estoy transgrediendo. Yo debo respetar la vida y cuando corto la vida estoy en transgresión. Yo debo respetar la familia y cuando afecto a la familia estoy transgrediendo. La transgresión es una historia equivocada. Y entonces el Señor se presenta como aquel que es capaz de perdonar las transgresiones, esas historias equivocadas. O sea, esa historia que tú y yo escribimos cuando nos levantamos y en la noche cuando terminamos le decimos, Señor, hice cosas que no debía haber hecho, perdóname, transgredí, perdóname por escribir una historia que no es. Y el Señor dice, te perdono. Dice el Salmo 32, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Y la verdad es que somos dichosos, porque a ti y a mí se nos han perdonado no pocas cosas en las que hemos ido por el camino contrario. Dice, dichoso a quien se le perdonan sus pecados. El Señor perdona nuestras transgresiones, nuestra historia equivocada. Adelante también, el pecado es entendido como una ofensa. Y este lenguaje de la ofensa habla de una vinculación, habla de una relación. Te pongo una frase de Miguel de Unamuno, dice, solamente pueden lastimarnos las personas que queremos. Sí, o sea, la ofensa habla de afecto, habla de una relación cercana. Por eso, los hijos podemos ofender a nuestros papás, o los papás a los hijos, o un hermano a otro hermano, o un esposo a la esposa, el nieto al abuelo, el abuelo al nieto. O sea, la ofensa refiere una relación cercana. Te pongo un ejemplo, y a lo mejor es hasta muy infantil, pero imagínate que yo le digo a una persona, voy a usar una palabra, y la traduzco como tal.
eres un estúpido. Y bueno, la estupidez es esa incapacidad de pensar estrictamente, de armonizar nuestro juicio. Por eso, uno puede estar estupefacto, o sea, es la misma palabra, estúpido. Estoy estupefacto, facto es hacer. Ipso facto, hazlo rápido. Estupefacto es alguien hecho toda una oscuridad, no entender, no captar. Estoy estupefacto, o sea, todavía no lo asimilo. Y bueno, la palabra estupefaciente, algo que hace estúpida a la gente. O sea, que la gente ya no coordina sus pensamientos. Andas como estúpido. Es una expresión que quizás se oye feo, pero bueno, si yo le digo estúpido a alguien, pero imagínate que le digo yo y digo los nombres de mis hermanos, a mi hermano Efrén, o a mi hermano José Luis, o a Norberto, a mi hermana Hermila, o a Rosario, o a Maribel, ni siquiera lo pronuncio, pero si dijera esa palabra, imagínate que un papá le dice a su hijo, esa es una ofensa, o un hijo a un papá. Imagínate lo duro hoy, es que cada día estás más estúpida. Pues claro que es una ofensa, porque habla de relación y eso duele mucho. Pero si yo voy en el carro y el de la moto que pasa, tú ves cómo ahora las motos se meten por un lado y por otro y piensa que yo no quise moverme y me dice estúpido, pues yo le digo que Dios te bendiga, ¿verdad? O sea, no me afecta. O sea, la ofensa habla de una relación. Dice Mateo 6:15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, y aquí habla de una relación de cercanía, aquello que te duele. Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las ofensas, Mateo 6:15. Adelante, hablemos del pecado que dice el Evangelio, que no se perdona. Adelante, hablar de los irredentos. El irredento, fíjate cómo el Señor Jesús dice, muy bien, a mí no me creas, pero cuando tú no le creas al Espíritu Santo, fíjate cómo es bondad con pies nuestro Señor, un corazón con pies. Y a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero cuidado cuando hablas contra el Espíritu Santo, cuando dudas de la acción del Espíritu Santo, porque el dudar, el hablar contra el Espíritu no tiene perdón, ni en este mundo ni en el venidero, cuando un día vayamos. O sea, no ofender a Dios Espíritu Santo, que es el que nos asiste. O sea, no dudes que Él está contigo, no dudes que Él habita en ti, no dudes que Él te inspira, no dudes que Él te ilumina. Habla acerca del perdón. Adelante, el perdón es una acción que brota del amor. El que perdona, dice Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Y qué bueno, o sea, nuevamente la palabra ofensa, reitero, habla de relación. O sea, solamente pueden lastimarnos las personas que amamos. Y en la cercanía hay fricciones. A la distancia nunca hay fricciones. O sea, cuando hay cercanía, hay posibilidad de ofender. Por eso, perdóname que me desvío un poquito, pero me gusta mucho esa rima 30 de Gustavo Adolfo Bécquer, que habla de esa discusión entre los esposos, donde él ha dicho cosas que a ella le han lastimado, donde ella se siente lastimada, donde él batalla para decir perdóname y donde él no dice perdóname y entonces ella tampoco perdona y aquello termina en ¿qué? El que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide. Sí, aquello termina en divorcio. Dice la rima 30 de Gustavo Adolfo Bécquer. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella va por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún,
porque acallé aquel día, ella dirá, ¿por qué no lloré yo? ¿Sí? El que es capaz de perdonar la ofensa cultiva el amor. Y tenemos que recuperar la descripción que hace San Pablo acerca del amor. El amor confía sin límites, el amor espera sin límites, el amor perdona sin límites, el amor soporta sin límites. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, bueno, terminará dividido y separado. Adelante, por eso es bueno recordar que Dios nos ofrece la bondad y la compasión. Y es lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, invitándonos para que tú y yo también cultivemos la bondad y la compasión. Si más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. O sea, no es el padre Rogelio el que te está invitando a que vivas el perdón. Es Dios en su palabra. Y luego dice San Pablo, perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si Dios te perdonó en Cristo, ¿por qué no eres capaz tú de perdonar? Adelante, Dios también es clemente y compasivo. Nehemías 9:31 refiere a Dios, dice, sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste. ¿Te acuerdas de la historia de Nínive? Qué bueno que es muy inmediato, que hace 2 días vimos la señal de Jonás y en la señal de Jonás vimos y leímos ese libro de 4 capítulos. Esto lo diría el Señor a Nínive y lo diría el Señor también a ti y a mí y nos lo diría a nuestro Monterrey y a nuestro México. Dice, sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste. ¿Por qué no nos destruiste ni abandonaste? Por lo mismo que dijo Jonás. Yo sabía que tú eres clemente y compasivo. Por eso no quería aceptar la invitación que me hacías. Bueno, Dios es clemente y compasivo. Por eso nos da otra oportunidad. Adelante. Hoy se invita también a que tengamos tolerancia y perdón. Colosenses 3:13 nuevamente nos invita, el Señor a través del apóstol San Pablo, invita de modo que se toleren unos a otros. Y si tú toleras, pues debes perdonarse. Perdonen si alguno tiene queja contra otro. Otra vez, ¿por qué? Pues el Señor te perdonó. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Y adelante, esto invita a que tú y yo tengamos un cambio, abandonar la mala conducta. El Señor espera que tú y yo cambiemos. O sea, que antes de presentar la ofrenda, vayamos, nos reconciliemos, pero que tengamos una conducta distinta. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. O sea, si ya cambiaste, si ya te reconciliaste con tu hermano, adelante, tu ofrenda es bienvenida. Pero dice, lo escucharé desde el cielo, atrás, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. O sea, si mi pueblo se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, escucharé sus oraciones, perdonaré sus pecados y voy a restaurarles. Adelante. Obviamente el Señor nos invita a que lo que ofrecemos es aquello que recibimos y que si algo recibimos sea también lo que ofrezcamos. Por eso dice el Señor, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Y fíjate, hermoso, perdonen. Sí, o sea, tienes algo contra tu hermano, perdonen. Y se les perdonará. Obtendrás perdón. Adelante, Pedro pregunta sobre cuántas veces hay que perdonar al hermano. ¿Cuántas veces? Hasta 7 veces. Y el Señor dice, no tan solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y recuerda que 70 veces 7 más que una cantidad es el perdón perfecto.
O sea, el número 7 es el número de perfección. Ya veíamos el lunes sobre el Padre Nuestro, cómo las 7 peticiones también están unidas a esa perfección de la oración del Padre Nuestro. Hoy Pedro le pregunta 7 veces, dice no tan solo 7, 70 veces 7. O sea, no es tan solo cantidad, sino calidad. O sea, que no guardes ningún rencor, ningún resentimiento, que aprendas a realmente ofrecer el perdón de corazón. Adelante, pero hay quienes no aceptamos nuestro pecado. Hay quienes no queremos verlo y estamos en un camino de una prisión porque al no reconocer lo que hemos hecho mal, estamos aprisionados en la prisión de nuestro pecado. Dice Proverbios, quien encubre su pecado jamás prospera. Pues sí, si yo sacerdote tengo una actitud nefasta y sigo con ello y lo encubro, pues objetivamente no voy a realmente hacer lo que debo de ser, ni voy a avanzar en mi vida. Lo mismo el esposo y la esposa. Mira, piensa en alguien que se está autodestruyendo en el alcohol. Quien encubre su pecado jamás prospera. La verdad es que a mí la verdad me provoca dolor ver a personas que se autodestruyen. Y perdón que lo comente, pero ahorita fue inevitable. Tú sabes que es el que está ahorita en las redes sociales, esta muchacha de Saltillo. Cómo se viraliza todo, cómo se vuelve en trending topic. Hoy en la madrugada o cuando empezaba a amanecer, el accidente automovilístico, Boulevard Eulalio González. ¿Viste el video? ¿Lo has visto? A mí me causa dolor ver a alguien que está en ese proceso de autodestrucción. No se diga con las drogas. Y no se diga con la gente que de pronto uno ve que está inhalando solventes. Uno dice, estás matándote. Quien encubre su pecado jamás prospera. Mejor acéptalo y pide ayuda. Dice, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Pero quizá el mayor perdón sea precisamente esa oportunidad que nos damos. Adelante, Dios es confesado como bueno y perdonador. Salmo 86, versículo 5. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Así es Dios. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Dios es bueno y perdonador porque nos ama. Adelante, por eso la invitación a que perdonemos como el Padre perdona. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Adelante, perdonar como Jesús. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. O sea, pero Jesús hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Adelante, ha sido por su sacrificio. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Y nos invita a cambiar de corazón adelante. Joel dice, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Adelante, Salmo 32, habla de confesar los pecados, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Todas estas frases han sido hermosas. Todas, todas. ¿Cuál te agrada más? Todas son bellas, pero hay una que es la más hermosa, donde no tan solo nos perdona,
sino nos indulta. ¿Qué es el indulto? Es una nueva oportunidad. O sea, pongo a cero todo. Es más, indultar es volver al otro inocente. O sea, lo que hizo no era consciente. A ver, adelante, la última diapositiva. Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Eso es indultar. Padre, perdónales porque son inocentes. Ah, caray. No saben lo que hacen. Así es de bueno el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.